o las clases cortitas para que rindan bastante, o sea, sobre todo en lo que son conceptos. O sea, los conceptos que son los que nos hacen falta saber de motores y bueno, eso sería todo. Vamos a ver, yo ahora les voy a compartir un par de videos que tengo hechos del motor, ya después los vamos a ir puliendo, vamos a ir haciendo mejores videos, pero como para que veamos las partes del motor, básicamente, y empiezo a explicarles un poquito más de lo que son los 4 tiempos, cuáles son los elementos que vemos y los detalles, y cualquier cosa me van preguntando, ¿ok? Bueno. Bien. Bueno, ¿ahí se ve bien? Sí, ahora sí. Sí, perfecto, se ve el tema. Bueno. Nos vamos a basar en este motor. Ahí se ve la flecha del mouse también. Sí. Sí. Bien, listo. Nos vamos a basar en este motor. Yo ahora les voy a pasar el video y después vamos a ir deteniendo y vamos a ir, o sea, les paso los 3 videitos cortitos que tengo de esto, que hice el otro día, y después pues, nos vamos a ir deteniendo parte por parte y bueno, van a poder hacer las preguntas que hagan falta. ¿Ok? Le vamos a dar play a esto. Profe, una pregunta antes que empiece. Sí. ¿El apunte de motores es el que nos subió al principio de la cuarentena o subió uno nuevo? No, es ese. Es ese. El apunte entonces sí lo tengo. Sí, lo tengo. Está bien. Sí, es muy básico y lo que nos hace falta a nosotros es entender los conceptos por los cuales un motor de esto funciona. Esa es la idea de cuarto año. Entonces eso nos va a habilitar después a que podamos avanzar muchísimo más y podemos llegar a lo que es una inyección electrónica o lo que haga falta. ¿Ok? Entonces le vamos a poner play a esto y cualquier cosa ahora después me dice, porque son muy cortitos. Bueno, aquí tenemos el motor que les había comentado, en donde lo principal que tenemos que entender o primero identificar son las partes principales. Tenemos una parte superior, una parte inferior del motor. Esta parte va a ser la del block, que es donde están los cilindros. En este caso, que es la tapa de cilindros, es de un motor de doble árbol de levas a la cabeza. Eso ya también después ahora lo vamos a ir viendo. Pero fundamentalmente vamos a distinguir en principio estas partes. La parte inferior, el block, que es la estructura principal, la tapa de cilindros, donde están los árboles de leva, están alojadas las válvulas, que son las que permiten que entre el aire mezclado con el combustible por estos conductos, que son los de admisión, y que luego salgan una vez quemados por lo que es el múltiple de escape. De este lado se ve mejor la estructura del block aquí abajo, ¿sí? Este sería el depósito del aceite. Y ahora vamos a ver que aquí adentro están los cilindros, que es lo que nosotros nos vamos a abocar en principio. Bien. Déjenme ver ahí. Porque hay otro video. Bueno, continuando. Ahí está. Lo anterior. Ahora tenemos solamente la vista del block, en donde tenemos los cilindros, y en este caso se observan la cabeza de los pistones, ahí adentro, entonces cada uno de los 4 cilindros que componen este motor. ¿Sí? Esta que es la polea del cigüeñal, que tiene salida por el otro lado, a lo que sería el volante de inercia y el embrague que va conectado a este extremo. En estos cilindros, ¿qué va a pasar? Este movimiento, los pistones llegan al punto muerto superior y de ahí van descendiendo hasta llegar a su punto muerto inferior. Aquí es donde se van a producir los 4 tiempos. Los 4 tiempos que, recordemos, es cuando el pistón, por ejemplo acá, en el caso del 1, está en el punto muerto superior, baja al punto muerto inferior. A ver si podemos iluminar un poquito.
¿sí? El pistón está allá abajo ahora. Entonces ahí hizo un tiempo, un recorrido. Si el cigüeñal sigue girando, lo va a llevar nuevamente al punto muerto superior y ahí tenemos otro tiempo más. Entonces, básicamente, en el block tenemos el cilindro, el circuito de refrigeración, por donde va a haber agua para que refrigere este cilindro, y conductos por los que sube el aceite a la tapa de cilindro que habíamos visto anteriormente. Bueno, aquí tenemos... Bueno, y en este es el caso, último. vamos a ver el mismo motor, pero ya ubicado donde corresponde. Ahí tiene conectadas las mangueras que van al radiador que componen el circuito de refrigeración, ¿sí? Y la entrada de aire a través de un filtro que va a un carburador, en este caso, que es el que permite la mezcla de aire-combustible. Y acá se ven los cables de bujía que están conectados para que se produzca la chispa, como habíamos dicho, que detona ese aire combustible adentro del motor. Bueno, continuando. Bueno, ahí tendríamos entonces, básicamente, lo que necesitamos entender en principio. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con esta vista, ¿sí? Yo voy a ir viendo... vamos a ver acá. Bueno, en este motor así, que es el que yo ahora, a partir de ahora, voy a empezar a hacer estos videos así como lo que expliqué ahora, pero lo vamos a explicar un poco mejor, o sea, porque a veces uno al ver lo que filmó, después lo puede llegar a corregir también. Yo este motor lo voy a ir desarmando completo, ¿sí? Y les voy a mostrar la secuencia del desarmado desde cuando saquemos el depósito del cárter y saquemos el aceite, bueno, qué va a pasar, y vamos a ir desarmando completo este motor, ¿sí? Este motor yo lo tengo que trabajar y lo tengo que dejar en marcha nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con los cilindros? En este caso tenemos un motor de 4 cilindros en línea, ¿sí? Porque ven que están uno al lado del otro, siguiendo una línea longitudinal, en este caso, por cómo está puesto en el motor, no importa el caso, pero siempre va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos los 4 cilindros. Si tuviéramos uno solo, es lo mismo. Es como una moto 110, por ejemplo. Tenemos un solo cilindro. Y si no tenemos refrigeración por agua, van a aparecer las aletitas esas que tienen los cilindros, que son para refrigerar. O sea, siempre cumple la misma función. Nosotros acá adentro se va a producir una explosión del aire combustible que entra. Entonces, todo ese calor hay que poder disiparlo. ¿Cómo? Y esto, como les digo, hoy es un poco una introducción, ¿no? a lo que va a ser motores. Después vamos a ir bien paso a paso, vamos a ir explicando cada una de las partes. Cuando se produce la explosión acá, hay mucho calor, empuja este pistón hacia abajo, la explosión, porque no puede salir hacia arriba porque la tapa de cilindro lo impide. Entonces, el único desplazamiento posible para esa expansión es que este cilindro baje. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay mucho calor. Entonces hay que disiparlo de alguna manera. Siempre en un ciclo de 4 tiempos, el aprovechamiento real que tenemos nosotros del combustible es de un 30 y poco por ciento más. O sea, un 30% es lo que nos rinde. Todo el 70% restante se pierde, es energía que se pierde. No, o sea, no es un sistema del todo eficiente. Imagínense ustedes que solo el 30% del combustible que quemamos se utiliza realmente, el resto va a salir en calor. Y ese calor va a salir por los conductos de escape y al circuito de refrigeración, o sea, va a calentar agua. O sea que esto como calefactor de agua es muy eficiente, podríamos decirlo así. Como motor, en cuanto a transformarlo en movimiento, solamente tenemos un 30%. Más o menos, ¿no? O sea, eso fue evolucionando un poquito, pero no cambia tanto. Entonces, ¿qué pasa? Todo este calor que
produjo en esta explosión va a calentar a ese pistón va a tener que disipar esa energía, la va a disipar a través de los aros a las paredes del cilindro, y de las paredes del cilindro, por conducción térmica, va a llegar a esto. ¿Ven esos huequitos que se ven acá? Eso está lleno de agua. ¿Sí? Entonces, ese calor va al agua, el agua a través de una bomba que está acá, va a entrar agua fría, esa agua fría refrigera, sale y se va al radiador. Entonces, ¿qué más tenemos adentro de este bloque? ¿Y por qué es la estructura principal? Porque nosotros acá tenemos el cigüeñal, que básicamente es el que va a transformar el movimiento de estos pistones, que es un movimiento rectilíneo alternativo. O sea, eso también siempre vamos a usar los mismos términos que utilizamos en física, en movimientos, ¿sí? O sea, tenemos movimientos rectilíneos. Bueno, este es rectilíneo y es alternativo, porque cambia de sentido, o sea, va primero en un sentido, después vuelve en otro. Se va a transformar a través de un conector, o sea, una biela al cigüeñal, en un movimiento giratorio. Entonces, un movimiento lineal alternativo pasamos a convertirlo en, a ver si podemos ver un poquito más, no, este no era, en este caso, vamos a ver el mismo motor, pero ya ubicado donde corresponde. Ahí, no. Bueno, Ahí. Bueno, aquí tenemos el motor que les había comentado. Ven esta salida de acá, o sea, los pistones que están acá adentro hacen ese movimiento rectilíneo alternativo a través de una biela, lo transforma el cigüeñal que está alojado en esta posición, y acá sale un movimiento giratorio. Entonces, ¿cuál es la idea de que nosotros tenemos que entender? Que adentro de ese bloque o estructura principal va a pasar todo, ¿sí? Van a estar las bancadas, por eso le pedía también que lean el apunte, clase a clase, para que sea más fácil, o sea, sea más rápido incluso la explicación, y que surjan las dudas y vayamos haciendo un ida y vuelta, más que yo les explique solamente. Están las bancadas, que es lo que soporta el cigüeñal, ¿sí? Porque si no, en una explosión ese pistón va a tender a seguir hacia abajo, o sea, lo va a empujar el cigüeñal, pero si no tuviera con qué aguantar, ¿sí? Si no lo podemos sujetar a ese cigüeñal, el cigüeñal pasaría directamente hacia abajo, o sea, lo sacaría. Entonces están las bancadas y están los circuitos de refrigeración y de lubricación. O sea, dentro de ese bloque nosotros tenemos circuitos tanto de, como les digo, de refrigeración como de lubricación. ¿Ok? Y ahora les voy a comentar una cosa con respecto al cigüeñal o a lo que es el circuito de lubricación. ¿Alguna vez ustedes fueron o jugaron en las mesas estas de tejo? Las que tienen el tejito. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Y vieron lo rápido que va ese tejo? Sí, tiene agujeritos y abajo tiene como un ventiladorcito, que es el que distribuye el aire por todos esos agujeritos y hace que el disco corra más rápido. Bien, pero ahora tendremos que entender el concepto físico de lo que pasa ahí. Porque eso es lo interesante. Nosotros, más allá de verlo, tenemos que ser capaces como técnicos de comprender un poquito más. O sea, ¿qué está pasando? Tenemos un ventilador, es cierto, Aguirre, lo que dice. El aire suspende la ficha. Suspende Exacto. en el aire. Exacto. O sea que la ficha esa, en ningún momento, La madera. claro, en ningún momento cuando uno está jugando, ¿sí? Esa ficha en ningún momento toca la mesa. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un colchón de aire que lo separa de la mesa, entonces no tenemos fricción, por eso cuando uno le pega, ese disco se desplaza a muchísima velocidad porque no hay rozamiento contra la mesa. Vieron que ustedes cuando se termina el tiempo, ¿qué pasa? Se acabó ese aire y el disco ya no corre. ¿Sí? Bueno, en un motor, lo más similar que tenemos a eso es el cigüeñal en sus apoyos.
el cigüeñal, una vez que el motor está funcionando, jamás va a tocar los apoyos. Nosotros vamos a ver que tiene como si fuera una brida, ¿no? Nosotros encerramos el cigüeñal, lo ajustamos, y va a haber metal, que son unos cojinetes, y el cigüeñal también es de acero. Pero sin embargo, eso jamás va a tocar una pieza contra la otra, mientras esté funcionando el motor. Va a pasar lo mismo que con el tejo. El cigüeñal va a flotar, pero en vez de en aire, va a flotar en aceite. En aceite a presión que le llega, ¿sí? Y mientras que el motor esté en las condiciones óptimas de funcionamiento, o sea, que la presión de aceite sea la que corresponde, bueno, que las medidas que tiene que tener estén perfectas, ese cigüeñal jamás va a tocar. Nunca va a tocar en sus apoyos. Va a flotar en aceite. Entonces, siempre vamos a tratar de encontrar este tipo de conceptos físicos con cosas que por ahí vemos a diario o cotidianamente, porque es muy difícil que nosotros veamos un cigüeñal girando, que nos podamos meter ahí adentro. En cambio, una mesa de tejo sí la hemos visto y todos más o menos intuimos de qué se trata. Bueno, La tengo en mi casa, profe, por eso. ¿Cómo? Que la tengo en mi casa, por eso. Tengo una ¿Ah, mesa sí? de tejo y eso, sí. Ah, está bueno, o sea que se entretiene bastante usted. Sí, lo que pasa es que mi viejo alquila peloteros y eso, entonces tengo el metegol, todo. Ah, bueno. Y con todo, así que no hay aburrimiento. Está muy bien. Y bueno, pero por eso les digo, vieron que a veces, o sea, yo, o por lo menos tengo la costumbre de explicar este tipo de temas buscándole cosas cotidianas que expliquen el fenómeno, ¿sí? El fenómeno que nosotros necesitamos comprender. Porque la idea no es que ustedes aprendan ese apunte de memoria, que lo sepan de memoria y repitan como loro, el bloque es la estructura principal del motor que está compuesto por... no tiene mucho sentido que lo sepamos así. Sí necesitamos que comprendamos los conceptos que, o sea, que después no nos obliga a ponernos a estudiar para una prueba, un examen o lo que sea, que lo tenemos, el profe tome prueba y tengo que estudiar esto. No, yo lo que quiero es que nosotros comprendamos los conceptos por los cuales después no lo tengas que estudiar más. O sea, que vos ya lo entendiste y a lo sumo te olvidás alguna palabra, algún término técnico, pero sí entendés cómo funciona. Esa es la idea que nosotros buscamos en esta etapa, saber de motores. ¿Sí? Profe, de hecho yo pasé una parte, o sea, resumí un poco el apunte y lo trasladé a la carpeta de máquinas y herramientas, porque tengo la impresora pero no tengo cartuchos para imprimirlo, entonces lo pasé y hice los gráficos a la carpeta. Bien, bueno, si recuerden, nosotros con Tinunin hicimos ese apunte, ¿sí? O sea, básicamente lo hizo Tinunin y yo por ahí le hice alguna observación que agregamos, o sea, porque el que más sabe, como yo siempre les dije a ustedes de motores en la escuela, es Tinunin. O sea, eso, incluso yo cuando tengo alguna duda, voy y le pregunto a él. O sea, esto es muy simple. Siempre tengan la humildad de preguntar. O sea, yo como les digo, yo sé de motores, sé una gran parte. Bueno, Tinunin sabe mucho más que yo. Y si vamos a Berta, vas a ver cosas que un poquito más que Tinunin apenita, pero nada más, muy poquito puede llegar a saber más. ¿Se entiende? Entonces, cualquier cosa nosotros, si yo no sé algo, ustedes me hacen una pregunta que yo no sé, yo voy a ir, se la voy a preguntar a Tinunin y después les voy a trasladar a ustedes, porque yo no necesito disimular o decir cualquier cosa. ¿Sí? Pero sí, los conceptos básicos que yo necesito que ustedes sepan, quiero que lo entiendan bien y ya está. Y no resuman mucho el apunte, porque no se puede resumir mucho más que eso. Si le empezamos a sacar más contenido, pierde incluso el sentido. ¿Se acuerdan que yo, cuando ustedes hicieron el trabajo práctico, yo se los devolví y les pregunté qué notas se pondrían en ese trabajo? Y después les mandé de nuevo las correcciones, o sea, cuando les hicimos ese ida y vuelta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree decir correctamente algo y no pasa. O sea, técnicamente nos expresamos mal. Y cuando nos expresamos mal técnicamente, no se entiende o lo que explicamos no funcionaría. ¿Sí? Entonces eso siempre tenganlo presente. Como les decía, vamos a buscar siempre comprender los conceptos por los cuales funciona el motor.
Una vez que nosotros entendamos eso, podemos ver que ese motor que yo tengo ahí, que es del año 70, ¿sí? O sea, es un desarrollo de los años 70, es muy avanzado para la época, fue un motor que está muy, muy avanzado a su época, podríamos decir que estaba avanzado unos 25 años, porque era un motor de 1600 centímetros cúbicos, que eso es la suma de lo que desplaza cada uno de los cilindros, de 1600 centímetros cúbicos de 110 HP, que eso no se logró hasta mucho después en los motores, ¿sí? En los motores más modernos. Mi idea es ese motor convertirlo en inyección electrónica. Entonces, vamos a ir filmando todo y de acá a fin de año, si puedo hacerlo, incluso adelantaríamos con ustedes esa otra parte. Pero sí necesito que ustedes entiendan los conceptos. Si no entendemos los conceptos, no podemos pasar a algo más avanzado. O sea, la inyección electrónica no es que es un motor nuevo. Todos los motores, hoy por hoy, si desarmamos un motor de Fórmula 1, va a tener los mismos componentes que ese motor de hace 50 años atrás. Va a tener pistones, va a tener bielas, va a tener cigüeñal, ¿sí? Va a tener un block, va a tener una tapa de cilindro, va a tener un circuito de refrigeración, ¿sí? Un circuito de lubricación para que no se reviente ese motor. ¿Y qué va a pasar? A lo sumo varían las formas, las carreras de los pistones, que son materiales más nuevos, pero no varía el concepto. Eso ténganlo presente. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado como alumno de ir a la escuela y decir, pero estos motores son viejos. No sé si a ustedes les pasó. ¿Les pasó a alguno? Bueno, yo confieso que a mí me pasó. Cuando yo fui a la escuela y vi los motores que había en la escuela, dije, pero todos estos motores son viejos, yo quiero ver motores nuevos. O sea, motores yo qué sé, por así decirlo, yo quiero ver lo que tiene un motor Honda VTEC, con inyección electrónica, con 200 caballos. Eso es lo que yo pensé, ¿sí? Porque digo, este motor que veo ahora, o que me está mostrando el profe, es muy viejo, es de hace 50 años. Yo quiero algo nuevo. Después con el tiempo aprendí que no se trataba de eso, que los conceptos de ese motor de hace 50 años siguen siendo los mismos que los de ahora. Y a mí, entender cómo funcionaba ese motor, cuáles eran las partes, qué función cumplía cada parte. Hoy desarmo el motor de un auto de carrera o de un auto de calle que me ha tocado hacer. Y es lo mismo. Adentro tiene exactamente lo mismo. Siguen teniendo, como les digo, pistones, bielas, cigüeñal, sigue teniendo cilindros, los pistones siguen teniendo aros, sigue habiendo cojinetes, hay válvulas, hay árboles de leva, hay resortes, todo es lo mismo. Y hay un director de orquesta, que es el sistema de distribución, correa de distribución, cadena, engranaje o lo que sea, que sigue teniendo lo mismo. Entonces, si yo entiendo eso, puedo después entender muy fácil lo que es la inyección electrónica. ¿Por qué? Porque vieron que yo ahí en un video les mostré lo que era el carburador, ¿sí? El carburador es el que se encarga de mezclar todas estas partes de combustible con todas estas partes de aire justas, en una proporción justa, ¿sí? Para que se produzca la explosión en óptimas condiciones. Eso tiene relación con química, que no sé si ustedes ya están viendo, pero es lo que son los reactivos limitantes o cuando nosotros mezclamos dos componentes, es como preparar poxipol. Nosotros vamos a poner una parte y una parte. Si ponemos más de una o más de la otra, arruinamos esa mezcla. ¿Se entiende? O sea, eso es algo cotidiano. Siempre calculan, vieron el poxipol, ustedes ponen una parte de un pomo y después la otra parte en proporciones iguales, se mezcla y eso genera un pegamento. Si nosotros ponemos el doble de uno, ya esa mezcla no tiene las propiedades para lo que fue diseñado. Se arruina, hay químico que no reaccionó con el otro. Bueno, lo mismo pasa en un motor. Yo tengo una cantidad de combustible y una cantidad de aire. Esa mezcla antes la hacía el carburador. Y hoy se sacó ese elemento, se sacó el carburador y se pusieron inyectores de combustible. ¿Cuánto combustible inyectan? La cantidad necesaria, ¿sí?, que haga falta en base a un sensor que le dice está entrando tanta cantidad de aire dentro del motor. Bueno,
cada inyector le va a poner la cantidad de combustible necesaria. Pero ¿se entiende cómo es? O sea, un sistema fue reemplazando al otro, pero conceptualmente sigue siendo lo mismo. Yo necesito que entre aire y combustible, se queme ahí adentro, explote adentro del motor, y salga una vez que se quemó por las válvulas de escape hacia el caño de escape, el múltiple de escape. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Bueno, Sí, ¿alguien profe, quiere hacer alguna pregunta? Una pregunta, ¿el avance y apertura de admisión es un tiempo? No. El avance de apertura de admisión o retraso al cierre de escape, por ejemplo, eso tiene que ver con los 4 tiempos, nada más. Eso se llama diagrama corregido, porque nosotros los vamos a ver teórico. O sea, tenemos el primer tiempo de admisión, que es cuando el pistón está en el punto muerto superior. Desciende, al igual que en una jeringa cuando cargamos, o un médico tiene que ponerte un medicamento, ¿sí? O te tienen que sacar sangre para un análisis, que bueno, desplazan ese pistón y se llena con el líquido que nosotros estemos succionando con esa jeringa. Lo mismo va a pasar con el pistón. Del punto muerto superior al inferior, con la válvula de admisión abierta, va a permitir el ingreso del aire combustible, ¿sí? Entonces ese va a ser un tiempo. En la realidad, esa válvula no abre instantáneamente, en ese preciso momento queda totalmente abierta, sino que empieza a abrir antes de que el pistón empiece a descender. Pero eso tiene que ver con inercia. Ahí ya vamos a verlo, cómo entra otro concepto físico que es la inercia. ¿Sí? La inercia de ese aire y combustible que está entrando dentro del motor, bueno, nosotros aprovechamos esa inercia. Viene con cierta inercia, entonces podemos abrirle antes de tiempo y es como que usted venga corriendo y encuentra la puerta de la casa abierta para entrar. Y bueno, ya entró, venía corriendo. Pero si está cerrada todavía, pegaría contra la puerta antes que le abran la puerta. ¿Se entiende cómo es? O sea, los conceptos físicos, lo mismo que le va a explicar el profe en física y todo eso, lo vamos a tener adentro de un motor. Por eso es tan importante entender conceptualmente cada tema, no solamente resolver un problema. O sea, le dicen, bueno, este objeto se mueve del punto A al B y ya está. Bueno, traten de comprender, porque eso después pasa en otras cosas que uno a veces las pierde. ¿Sí? Como les digo, la inercia la vemos como concepto físico, pero también la tenemos en los gases de admisión y de escape, como esa inercia permite un mejor ingreso y una mejor salida de esos gases que hacen falta que se cumplan adentro de un motor. ¿Ok? ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Dudas? Lo que sea. No, profe. ¿No? Bueno. Es bastante, aunque parezca poco, es un montón lo que hemos dicho hoy. Como les digo, ahora voy a ir, porque viendo los videos que hice, se pueden pulir muchísimo más. Entonces, conceptualmente, a medida que yo vaya desarmando el motor, les voy a ir mostrando con mejor detalle, ¿sí? Incluso, bueno, filmaré varias veces, o también lo voy a hablar con Tinunin para que... O sea, ya lo teníamos planeado de hace bastante, solamente que ahora tengo a disposición ese motor para desarmar, que él me vaya guionando también qué le parece, ¿sí? Entonces, después vamos a subir esos videos, como dijimos antes con el profe, y ustedes entonces lo tienen como material de repaso, o sea, como para que podamos entender de qué se trata, de que lo podamos ver de nuevo, si surgen dudas me preguntan, y así vamos a ir un ida y vuelta para que... sea más fácil. O sea, obviamente que sería mucho más fácil explicar esto en la escuela porque tendríamos los motores ahí, cada una de las piezas. Pero bueno, por suerte conseguí ese motor que puedo desarmar y entonces vamos a ver más en detalle cada una de las partes. Porque si ustedes buscan en internet también hay un montón. O sea, hay un montón. O sea, ustedes ponen blog motor 4 tiempos en internet y aparecen un montón de blogs, de imágenes, de videitos, de un montón de cosas. La idea es que nosotros los podamos entender o explicar con las palabras que nosotros utilizamos en la escuela. ¿Sí? O sea, con nuestro propio vocabulario, con ese ida y vuelta que nos hace falta entre ustedes y nosotros. Entonces se comprende mejor. Porque
porque si es por información van a tener un montón en internet, pero de nada sirve si no vamos conceptualmente a estas cositas. ¿Ok? Entonces, bueno, yo de mi parte por hoy estaríamos, así que a ver, profe, ¿qué necesita decir? Yo la estoy grabando la clase, así que después la subo al tutor para que los que quieran la puedan compartir, ¿sí? La puedan volver a ver. Bueno. Porque, bueno, creo que hay 17, 18 nomás presentes y de un grupo de 29, o sea, hay unos cuantos que no están acá en la clase, así que... Sí. No. Y bueno, y los que están acá, si lo quieren volver a ver, digamos, yo lo voy a compartir, así que... Bueno, y seguimos la próxima clase, el jueves que viene, ¿sí? Sí, seguimos básicamente de esta manera y como les digo, vamos a ir reforzando con material. Puede que no esté necesariamente la semana que viene esté el material ese filmado porque, como les digo, tengo que acomodar todo mi taller primero, que no tengo el espacio como, bueno, justo. O sea, tengo que hacer acomodar un par de cosas y ir desarmando. O sea, lo que voy a ir desarmando es un motor, o sea, yo lo tengo que dejar funcionando. O sea, no es que lo puedo desarmar ya y me quedan todas las piezas sueltas. O sea, voy a ir haciendo una planificación de ese trabajo. Entonces, por eso, como les digo, puede ser que no necesariamente esté ya en esta semana, todo ese material, pero sí, de acá, en el transcurso de lo que queda del año, va a quedar todo. Incluso si lo transformo en inyección electrónica, como les decía, vamos viendo ya también ese proceso. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos el jueves. Creo Perfecto. que faltan más o menos 30 segundos y se corta, así que por las dudas le aviso. Listo, muy bien entonces. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Chao, profe. Igualmente, profe. Bueno, profe. Nos Hasta vemos. luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao.